Amén, hermanos. Himno 315. Nos creó Dios como vasos para su expresión lograr, con un corazón que le ame y un espíritu sin par. Debe el corazón amarle y el espíritu aceptar al Señor como su vida para poderle expresar. Nuestro espíritu fue muerto, corrompido el corazón por Satán, que así nos priva de contactar al Señor. Mas la salvación de Cristo renueva el espíritu y del corazón recobra su amante aptitud. Con tal corazón buscamos en amor a nuestro Dios y en espíritu avivados contactamos al Señor. Siempre puro y verdadero debe ser el corazón, y en espíritu ser pobres para contactar a Dios. Guarda nuestros corazones en lo fresco de tu amor, y al espíritu da fuerzas para tocarte, Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Señor, te damos gracias en esta hora que podemos estar alrededor de tu palabra para considerar este asunto de la realidad del reino de los cielos. Gracias que tu palabra ha sido abierta a nosotros, Señor, para que podamos tener la experiencia adecuada, Señor, no solamente de la vida floreciente en nuestro espíritu, sino tener un encuentro con la autoridad, Señor amado. Reconocemos que no solamente somos pecadores, somos parte de una raza rebelde que por engaño se rebeló en contra del trono de Dios y de tu autoridad en el universo. Este día, este momento, háblanos, déjanos ver este asunto, estos requisitos, Señor, para ser discípulos adecuados del reino de los cielos, conforme, Señor, a las bienaventuranzas específicas en la constitución del reino de los cielos que se enfatizan, Señor, en este mensaje. Te damos gracias, Señor, que podemos abrirnos a tu palabra. Señor, mientras consideramos juntos todos estos puntos de la verdad, Señor, queremos que nos des, Señor, la conciencia de la necesidad de un espíritu pobre y un corazón singular para tus intereses, Señor amado. No solamente en el aspecto de la vida, sino en el aspecto de tu autoridad. No solamente en el aspecto de la imagen, sino también del dominio. Gracias, Señor, por otra oportunidad más de estar alrededor de tu palabra. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Qué bueno que estamos juntos aquí en el comienzo del año 2026. Este sea un año para experimentar la realidad del reino de los cielos. Tenemos una compilación del ministerio muy rica, muy dulce, pero antes de entrar en materia, yo quisiera darles una recomendación a manera testimonial, personal mía, y es entrar en el ejercicio, la aventura, el disfrute de meterse en los 50 mensajes de esta publicación. Se llama El Reino.
el reino. Tiene 500 y tantas páginas, así que esta no es una lectura que podemos hacer en 2 o 3 días. Les voy a dar un testimonio. Desde que yo conocí al Señor, siempre este asunto del reino, de la manifestación del reino, asociado a la venida del Señor, asociado a nuestra experiencia como creyentes, así, fue un asunto medular en mi búsqueda del Señor. Y en el año 88 yo me di a la tarea de tomar los mensajes, los 50 mensajes de esta publicación, El Reino, la publicadora Living Stream Ministry, y dediqué un año completo para disfrutar cada uno de estos capítulos con una actitud de oración, con un espíritu de arrepentimiento para el reino de los cielos. Señor Jesucristo, el precursor del Señor Jesucristo, Juan el Bautista, cuando comienza su servicio, comienza como un heraldo que proclama la necesidad de arrepentirnos para el reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo continuó el hablar y el mensaje de Juan el Bautista, la necesidad de que nosotros nos arrepintamos para el reino de los cielos. Y este es un punto crítico, es un punto importante para nuestra vida cristiana. Saben, yo conocí al Señor en un día del mes de octubre del año 71. Así que en el año 88, cuando yo me di a la tarea de disfrutar las riquezas del ministerio en esa publicación que les he recomendado, El Reino, yo tenía una conciencia de que cuando a mí se me predicó el Evangelio de la Gracia, siendo un jovencito de 14 años, el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, me convenció de pecado, de justicia y de juicio, como se revela en Juan 16. Y eso causó que cuando se me hablara el evangelio de esta persona maravillosa, yo me arrepintiese y recibiese al Señor Jesucristo como mi Salvador. Y yo le doy gracias al Señor por esa transferencia maravillosa de la muerte a la vida. Pero cuando yo tuve tal ejercicio, yo no tenía conciencia más allá de estar consciente, valga la redundancia, de que yo era un pecador, pero no tenía una conciencia clara de que yo también era parte de una raza de rebeldes que se habían opuesto, que estaban en oposición al gobierno de los cielos sobre esta tierra. Esa conciencia vino bastantes años después. Y un día yo, por medio de ser alumbrado por la palabra del Señor, me di cuenta, yo no soy solamente un pecador, yo soy uno que pertenece a un pueblo que se rebeló contra el trono de Dios. Y usted podrá decir, bueno, fue por engaño, Satanás engañó a Eva, Eva metió a Adán en este asunto, etcétera, etcétera. Pero ese no es el punto. El punto es que cuando entramos a estos mensajes que los hermanos han preparado y trabajado de una manera tan rica, nosotros debemos tener la conciencia, Señor, si yo no la tengo todavía, de hoy en adelante yo no soy uno que me arrepiento, me torno de cualquier otra cosa para mirarte a ti, no solamente como la vida, Señor, sino como mi Rey y Señor. Y yo te pido, Señor, que tú me muestres que realmente en mí, dentro de mi adversario interno, dentro de aquello que hay dentro de mi ser, hay definitivamente rebelión. Todos nosotros hemos sido inyectados por ese elemento. Así que desde esa perspectiva, amados, nosotros tenemos que tomar esta serie de mensajes riquísimos, siempre diciéndole al Señor, gracias Señor, yo no soy solamente un pecador, yo soy un rebelde. Y por tu muerte sustitutiva y vicaria en la cruz del Calvario, tú recibiste la paga, tú recibiste el juicio de Dios. Y ahora yo tengo tu vida, no solamente para ser uno que experimento la gracia del Señor y la vida divina, sino uno que puede venir a ser un discípulo del reino de los cielos. Uno que está en esta tierra para ser uno que colabora y que se sujeta a la realidad del reino de los cielos, que no es otra cosa sino esta persona maravillosa que se ha revelado en nosotros. ¿Por qué este mensaje parte de Mateo 5,
es del capítulo 5, porque se refiere al Evangelio de Mateo, que es el Evangelio del Salvador Rey. Y es bien interesante que nosotros nos demos cuenta de esto. El primer evangelio que se nos presenta a Jesucristo como el Rey. De hecho, en la experiencia subjetiva, luego de que hemos sido regenerados, no solamente el Salvador se ha unido y mezclado a nuestro espíritu por medio de la regeneración, sino que también este Rey, como el Rey semilla, se ha sembrado en nuestro espíritu. Y a partir de nuestro espíritu, Él quiere conquistar, Él quiere establecer su reino y señorío en todas las partes de nuestro ser interior. Así que tenemos que ser alumbrados para que nosotros tengamos esta perspectiva relativa a este hablar en particular. Refiriéndonos al compartir, cuando se liberó este mensaje en septiembre 25, la carga, decía el hermano en plataforma, relativa a esta serie de mensajes, que seamos perfeccionados por medio de ser discipulados para venir a ser el pueblo del reino bajo su gobierno y presentar a los santos un modelo normal de uno que vive y tiene el vivir del reino, de la realidad del reino de los cielos y de su ejercicio. En otras palabras, esta es una palabra para los discípulos del rey, aquellos que están siendo entrenados para vivir bajo el ejercicio y la disciplina del Señor como nuestro rey, de manera que el Señor pueda obtener una cabeza de playa, pueda obtener en la tierra un pueblo sujeto al gobierno del reino de los cielos por medio de vivir en la realidad del reino de los cielos, que es esta persona maravillosa, para que el Señor entonces pueda perfeccionar este pueblo y utilizarlo de punto de parada, de cabeza de playa, para él establecer su reino en esta tierra. Así que, dada la estructura del libro de Mateo, tenemos tres grandes componentes en este libro. Mateo 5 al 7 nos presenta el vivir de la realidad del reino de los cielos. Así que Mateo 5 al 7, la realidad del reino de los cielos. Y ahí tenemos el vivir constitucional de cómo viven los discípulos del reino. Pero valga la aclaración, cuando usted lee Mateo 5, 6 y 7 con todos sus componentes, la primera conclusión lógica y racional es que no hay nadie que pueda vivir el estándar del vivir del reino de los cielos que se nos revela en los capítulos 5 al 7, excepto este pequeño punto, Mateo 5:48, cuando el Señor le habla a sus discípulos en el monte y les dice: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa revelación de Dios como Padre, es decir, quien nos imparte su vida divina, permite entonces la posibilidad de que exista en la tierra un pueblo que vive por la realidad de la constitución del reino de los cielos. No meramente como la enseñanza objetiva de lo que está contenido en esos capítulos, sino como una semilla, como un rey semilla que se sembró en nuestro espíritu como vida, para que a partir de nuestro espíritu el Señor pueda establecer su reino en las partes internas de nuestro corazón. Así que esa es realmente la carga subyacente. Y para eso este mensaje destaca dos bienaventuranzas, dos puntos constitucionales que caracterizan el vivir de los discípulos del reino con respecto a sus partes internas. En este caso, su espíritu y su corazón. Así que tenemos que tener este asunto bien claro. El capítulo 13 de Mateo revela lo que se llama la apariencia del reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque porque nosotros somos un pueblo en el proceso de renovación, transformación, conformación, en fin, en ser madurados como discípulos del reino. Y todavía la naturaleza de la expresión, lo que nosotros expresamos como hijos de Dios, la expresión externa de ello todavía necesita ser
perfeccionada y madurada hasta que alcancemos la plena filiación. Así que Mateo 13 nos presenta cómo el Señor, como el Rey Semilla, como la palabra, se siembra en nuestro ser para tratar con nuestro corazón, para ganar las partes internas de nuestro corazón y exponer y sacar todo aquello que no es consistente con la realidad del vivir del Señor Jesucristo como Rey, en su vivir humano, en su muerte, en su resurrección y en su ministerio, ahora quien como el Espíritu habita dentro de nuestro ser. Así que Mateo 13 nos muestra que la expresión, la apariencia del reino de los cielos, todavía en la medida en que no hayamos alcanzado la plena filiación, la plena operación de Rey Semilla, haciendo su hogar en todo nuestro corazón, la expresión externa de lo que somos vis a vis el Rey que está sembrado en nuestro espíritu, todavía hay una diferencia. Así que el Señor nos tiene que madurar, nos tiene que hacer crecer, de manera que lo que se exprese en todo nuestro ser tripartito corresponda por completo a la realidad del vivir del Rey Jesús Semilla que está sembrado en nuestro espíritu. Así que Mateo 13 enfatiza la necesidad de tener un buen corazón, un corazón abierto para que el Señor no tenga estorbo en penetrar a lo profundo de nuestras partes internas, de los componentes de nuestro corazón, para él poder no solamente allí hacer su hogar, sino para establecer su reino, tener pleno dominio de nuestra persona por medio de la operación de su salvación orgánica. Finalmente, la tercera gran sección del Evangelio del Rey, Mateo 24, es Mateo 24 y 25. Así como Mateo 5 al 7 nos habla de la realidad del reino de los cielos, Mateo 13 nos habla de la apariencia del reino de los cielos, Mateo 24 y 25 nos habla de la manifestación del reino de los cielos. Y Mateo 24 y 25 se ocupa de los eventos relativos al final de esta era y lo que habrá de manifestarse y verse durante la sección milenial, durante el reino milenial, que es la segunda sección dentro de la esfera o de este ámbito que llamamos el reino de los cielos. Y para todos los creyentes que han recibido al Señor en su espíritu y que aspiran a ser discípulos que viven la realidad del reino de los cielos, poder co-reinar con Cristo durante la sección durante el reino milenial o durante la manifestación del reino de los cielos en su aspecto, en su sección celestial, es una recompensa. Hermanos, una vez que el Señor entró a nuestro espíritu, Él no se va. Y aunque le tome esta dispensación y la otra, Él no va a ser participantes de la Nueva Jerusalén. Él nos va a llevar a la plena filiación como parte de la expresión corporativa de su pueblo redimido y justificado de todas las épocas. Lo que está por verse y lo que está delante de nosotros como discípulos del reino de los cielos es si nosotros le permitimos que Él haga su hogar y establezca su reino en nuestros corazones hoy y ahora por medio de vivir en base a la realidad del reino de los cielos. ¿Quién es esta persona maravillosa? ¿Quién es este Cristo maravilloso que se ha sembrado en nosotros? Otra manera de ver esto, hermanos, es la siguiente. En la eternidad pasada, sin tiempo y espacio, Dios abrió el puente del tiempo y del espacio y nosotros fuimos creados como la creación principal. El Señor creó los cielos, como dice Zacarías 12, la tierra, y puso al hombre con un espíritu dentro de él. Cuando el Señor abrió esa sección donde existe la vida humana, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, incluyendo la era de la existencia del tiempo y del espacio, donde como peregrinos avanzamos hacia la Nueva Jerusalén, toda esa esfera o ámbito está bajo el reino de Dios. Pero específicamente dentro de ese ámbito, en el puente del tiempo y el espacio, podemos hablar de 4 secciones. Podemos hablar de la sección antes de la nación de Israel. Podemos hablar de Israel como la raza llamada para ser el reino
para ser un pueblo peculiar y un reino del Señor en la tierra. Y sabemos que tanto la raza que fue creada como la raza de Israel fracasó en este intento. Así que el Señor, ¿qué hizo? Dios se hizo un hombre maravilloso y vino a esta tierra para vivir un vivir sujeto a el reino de su Padre y a la voluntad de su Padre. Así que por medio del vivir del Señor Jesucristo en la tierra, que no es otra cosa sino todo el Dios triuno encarnado en la persona de Jesucristo, Él llevó a cabo su trabajo y sus obras redentoras y además nos modeló el vivir de un Dios hombre, de un discípulo del reino de los cielos que vive este vivir constitucional que Él habló en Mateo 5, 6 y 7. Esa actividad del Señor produjo la primera sección del reino de los cielos, que es la era de la iglesia. En la era de la iglesia existimos nosotros, tenemos a Cristo como la realidad del reino de los cielos instalado a nuestro espíritu y el resultado de su resurrección fue la existencia de la iglesia. Pero sabemos que la iglesia, obviamente, en términos generales, ha tenido fracaso con respecto a este asunto del reino. Así que el Señor tiene que llamar vencedores, un pueblo que viva bajo la realidad del reino de los cielos, tomando al Cristo Rey Semilla como su vida para que el Señor pueda obtener un ámbito donde Él pueda llevar a cabo su administración, su economía y culminar esta era. ¿Y quiénes son esos discípulos del reino? Bueno, los vencedores, aquellos que le permiten al Señor hacer su hogar en el corazón y que permiten no solamente que el Señor sea nuestro Salvador, sino sea nuestro Rey y Señor. Aquellos que le dan al Señor el ámbito para que Él pueda hacer lo que Él quiere hacer. Y eso surge a partir de la operación de esta salvación en nuestro corazón, en nuestras partes internas. Esta sección culminará, la sección de la iglesia, como la primera sección bajo lo que es el reino de los cielos, produciendo los discípulos vencedores que le permiten al Señor iniciar su parucía para cerrar esta era. Esos vencedores serán entonces correyes juntamente con Cristo en la próxima sección del reino de los cielos, que es la era del reino milenial, que tiene una sección celestial y que tiene una sección terrenal. No es nuestro tema entrar en los detalles de eso, pero esa segunda sección del reino de los cielos en su manifestación durará 1000 años y es la última de las secciones dentro del puente del tiempo y el espacio que estará en la esfera de la vieja creación. Al final de los 1000 años, la Biblia dice que Satanás será soltado del abismo. Imagínense si es engañador, que irá y engañará, tomará la delantera para engañar a Gog y a Magog. No tenemos tiempo para entrar en el aspecto profético y en ese lapso de tiempo el Señor lo apresará y lo echará al lago de fuego y este sistema de cosas como lo conocemos será incinerado, dando paso al nuevo cielo y a la nueva tierra que nos abre al periodo de la eternidad futura. Así que nosotros estamos ahora al final de la primera sección de lo que llamamos el reino de los cielos. La Biblia o el Nuevo Testamento, versión recobro, al final tiene un diagrama maravilloso de esto que yo les estoy explicando. Como no tenemos mucho tiempo, simplemente les damos la referencia. Vaya a ese diagrama y estúdielo. Le acabo de dar que hay tres patas para poder ver Mateo. La constitución de la realidad del reino de los cielos, Mateo 5 al 7, la apariencia del reino de los cielos, Mateo 3, y la manifestación del reino de los cielos, Mateo 24 al 25. Además, les di la referencia de que se metan aquí a estudiar el ministerio y a disfrutarlo en el libro El Reino, gloria al Señor. Y vamos entonces a ver los aspectos de la realidad del reino de los cielos que se
consagran aquí en este bosquejo, que pertenecen a ¿cuál sección? A la sección dentro del libro de Mateo que nos revela la realidad del reino de los cielos. Hermano, estamos experimentando esta realidad, gloria al Señor. Y cuando cuando usted entra aquí, recuerde que la carga es ser perfeccionado para ser discípulos del reino de los cielos, que vivimos diariamente en la realidad del reino de los cielos, de este rey semilla, viviendo este rey semilla, que se ha sembrado en nuestro espíritu y dándole el consentimiento para que se expanda y establezca su reino y su señorío en nuestra parte emotiva, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestra personalidad. Y eso hoy día para nosotros los que buscamos al Señor y lo amamos es un ejercicio y una disciplina. Pero si le permitimos al Señor eso, hay recompensa. Y es correinar con Cristo en su manifestación en la segunda sección del reino de los cielos, que es la era del reino milenio. Y como yo siempre les digo, y es esa nuestra motivación, que nos van a dar reino y vamos a gobernar en ciudades, como dice Lucas, y vamos a estar y vamos a ser correyes con Cristo. Bueno, aleluya. Qué bueno que esa es la recompensa. Hermano, para todos los que amamos apasionadamente a nuestro precioso Señor y Salvador, ¿usted sabe cuál debe ser nuestra motivación para vencer? Ver feliz a nuestro marido. Que el deseo de su corazón sea satisfecho y que nosotros simplemente cooperemos con él para que eso se lleve a cabo. Recordemos siempre que en Apocalipsis 12 dice que los que han vencido, lo han vencido por medio, número 1, de la sangre del Cordero. Número 2, por medio de la palabra de testimonio, que son los hechos consumados de lo que este Cristo llevó a cabo. Y tercero, porque somos los que menospreciamos el vivir por nuestra vida del alma y lo que hacemos es que optamos meter nuestra alma dentro de nuestro espíritu regenerado, donde está nuestro marido, el hombre interior del espíritu, para que el Señor entonces pueda establecer su reino al renovarnos, transformarnos y conformarnos por medio de esta salvación orgánica, llevándose a cabo poco a poco y día a día por medio de esta salvación orgánica y aplicando la preciosa redención de nuestro Señor Jesucristo, aplicando la sangre de Jesucristo para que nuestras conciencias sean limpias y recordándole a Satanás: tú eres un mentiroso. A ti ya te destruyeron en la cruz del Calvario. Y él va a venir a acusar y a tratar de sacarnos todos los días, acosarnos para tratar de sacarnos del disfrute del Rey Semilla. Así que de hoy en adelante, Señor, tú eres el Rey Semilla. Señor, yo quiero que tú extiendas tu reino, la realidad del reino de los cielos a mis partes internas. El título del mensaje lee como sigue: la bienaventuranza de ser pobres en espíritu y ser de corazón puro, para que podamos estar bajo el gobierno celestial de Cristo como Rey y para que podamos ver a Dios a fin de expresarlo en su vida y representarlo con su autoridad. Este es un título pesado. Así que, ¿cómo identificamos? Recuerden, cada vez que usted va a una publicación del ministerio, usted tiene que ir al título para identificar ¿qué dos cosas? Tema y carga. Tema y carga. ¿Cuál es el tema aquí? Bueno, el tema realmente es estar bajo el gobierno celestial de Cristo como nuestro nuevo Rey y para que podamos ver a Dios a fin de expresarlo en su vida y representarlo con su autoridad. Dios creó al hombre como un vaso tripartito para que le exprese y le represente en su dominio. Ahora, para que eso, que es el tema, que es la carga, se lleve a cabo, ¿qué tenemos? ¿Qué dos condiciones se ponen aquí? Para poder entrar en esa realidad de estar bajo el gobierno celestial del Rey y para que podamos ver a Dios para expresarlo, hay dos condiciones que son la carga. ¿Cuáles son? Ser pobre en espíritu y ser de corazón puro. Aleluya. Esa es la manera de analizar este título. El título nos da la carga. Usted puede hablar del gobierno celestial de Cristo y podemos hablar de tener su vida y representación para expresarle y representarle. Pero mis hermanos queridos, si no tenemos un espíritu pobre y un corazón puro, nada de eso se puede llevar a cabo. Por eso es que debemos apreciar tanto
la constitución del reino de los cielos y el hablar del Señor en Mateo 5 al 7, que entre otras cosas lo que hace es que amplía y complementa la ley moral de Dios, que nunca fue abolida, obviamente, para producir por medio de la vida del Padre un pueblo en esta tierra que sea la expresión de este Cristo maravilloso y que pueda ejercer la autoridad del Señor sobre todas las cosas para tratar lo que queda pendiente de trato con su enemigo rebelde hasta que vaya a su lugar con sus seguidores, que no es otro sitio sino el lago de fuego. Así que el Señor nos ponga en perspectiva con respecto a este asunto. Así que recordemos, reino de Dios, expresión y vida. Reino de los cielos, subyugar la tierra usurpada. Representar al Señor para que él pueda consumar la limpieza de esta tierra de toda rebelión, subyugarla. Pero para eso necesito un espíritu pobre y un corazón singular. Si yo no soy subyugado y la realidad del reino de los cielos no se forja en mi ser, porque Lucas 17 el Señor nos aclaró, el reino no vendrá con advertencia, el reino de Dios entre vosotros está. Si yo no permito que esa semilla del reino gane por medio de mi consentimiento y cooperación y establezca el reino del Señor en mis partes internas, hermano, todo esto es poesía. Todo esto es un excelente conocimiento objetivo que no madura en nosotros para llegar a ser una realidad subjetiva, una realidad que experimentemos a diario en nuestra vida cristiana. Aleluya. ¿Me dicen amén? Gloria al Señor. Vamos entonces a entrar al punto 1. El punto 1 tiene que ver con pobres en espíritu. Y el punto 2 tiene que ver con puros de corazón. Mire, después que cobramos el punto 1 y 2, lo demás, el punto 3 es una ampliación del punto 2, que el corazón tiene que estar ensanchado. Acá en el Caribe decimos ensanchado. Creo que allá en la sierra dirán ensanchado. Nosotros nos tragamos, aspiramos a veces las partes finales. Así que un punto adicional a este asunto del corazón puro es que también tiene que ser un corazón, ¿cómo? Ensanchado. Para que quepan ¿quiénes? Todos los hermanos. Para que quepan los hermanos de donde yo estoy, para que quepan los hermanos de toda la tierra, para que quepan los que son, los que amamos y los que no son tan fáciles de amar. Y esta es la anchura de corazón es una de las necesidades más serias que tenemos hoy día en la vida de la iglesia. Anchura de corazón. Así que a mí me conviene este asunto de tener un corazón puro, no solamente desde la perspectiva dispensacional de traer el reino a la tierra, sino también desde la perspectiva de la vida de iglesia hoy día, tener una vida de iglesia adecuada y maravillosa. El cuarto punto, el cuarto romano, es la necesidad de la actividad diaria de la renovación de nuestro corazón y nuestro espíritu, que no es otra cosa que experimentar la novedad del Señor para que se lleven a cabo los procesos necesarios para que estén asociados a tener un espíritu pobre y un corazón puro. Y finalmente el punto 5 nos dice que la necesidad de tener un espíritu pobre, un corazón puro, es crucial. Es decir, la salvación que renueva, purifica y renueva y fortalece nuestro espíritu es una necesidad dispensacional del recobro del Señor. El recobro del Señor, hermanos, no es un movimiento. El recobro del Señor es simplemente recobrar a este Cristo como la cabeza y de hecho como el cuerpo para que Él pueda llevar a cabo su propósito eterno. Y nosotros lo que le queremos dar al Señor aquí es esa cooperación, amados, esa cooperación. Punto número 1, dice aquí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Así que, ¿qué significa esto? Tener el espíritu pobre lo que implica es una necesidad diaria, porque estamos en medio de una guerra espiritual. Ser pobre en espíritu no solamente significa ser humilde,
sino también ser vaciados en nuestro espíritu, en lo profundo de nuestro ser, no aferrándonos a las cosas viejas. En este caso cita la vieja dispensación, pero las cosas viejas fue el Cristo que puede ser el Cristo maravilloso que usted experimentó ayer, sino descargándonos de todo eso para recibir las cosas nuevas, las cosas del reino de los cielos. Hermano, uno de nuestros grandes problemas que tienen muchos hermanitos que viven en el pasado. Cuando estábamos allá en la calle Luna, que estábamos en el local allá, allí era cuando la vida de la iglesia era buena, estaba el hermano tal y estábamos en aquella situación. Hermano, eso indica que usted está viviendo en el pasado. La iglesia es fresca y nueva si nosotros nos damos para vaciarnos diariamente en nuestro espíritu. ¿Qué significa eso? Que diariamente tenemos que ir a buscar una porción de aceite. Diariamente debemos por la mañana colectar, recibir un Cristo nuevo, avivar nuestro espíritu, llenarlo con la frescura y la novedad del Señor. Y le damos gracias por el Cristo rico de ayer. Pero hermano, el Cristo rico de ayer ya se consumió, se utilizó para avanzar en la vida cristiana. Hay muchos cristianos que viven en el pasado y la realidad es que viven deprimidos. No han aprendido el secreto de que su espíritu está cargado con mecha quemada, con cosas, con aceite ya consumido. No tienen el hábito de ir diariamente y decirle al Señor, mañana por la mañana, cuando me toque, Señor, el Cristo que me diste ayer, el aceite que disfruté, estuvo delicioso y maravilloso, pero se consumió. Yo quiero hoy ser renovado en mi espíritu. Tú eres fresco y nuevo cada día. Señor, yo no te quiero meter en mi cajita conceptual. Yo quiero experimentar y disfrutar tu novedad. Y eso requiere tener el reconocimiento humilde delante del Señor, que yo necesito la experiencia fresca, nueva y diaria del Señor para poder ser un ciudadano adecuado, un discípulo adecuado del reino de los cielos. Dice la B, necesitamos ser pobres, vaciados, descargados en nuestro espíritu humano para poder aprender y poseer el reino de los cielos. Recuerde que el reino de los cielos es este Cristo semilla que está sembrado en nuestro espíritu. El reino de Dios está dentro de ti, es este rey semilla. Y él es fresco y nuevo. Él es fresco y nuevo. Es más, él se mueve, según primera de Juan 2:27, como la unción. Él está constantemente en movimiento con los ingredientes de la unción. Está el aceite, está la mirra, está la canela, está el cálamo, está la acacia, está la vida divina del Señor, está su muerte maravillosa y dulce, está su resurrección trascendente, y eso se está constantemente moviendo. Yo necesito diariamente conectarme al Señor y darle gracias por el Cristo de ayer, pero a la misma vez, ¿qué tengo que hacer? Vaciarme de las experiencias viejas, descargarme de mis conceptos, de mis ideas, de qué bueno era cuando estábamos allá en la calle tal y nos reuníamos de esta manera. No, hermano, eso pasó. Usted está en el pasado. Hoy Cristo es nuevo y fresco. Usted tiene que aprender a ser pobre en espíritu. Señor, yo quiero la frescura tuya hoy. Yo quiero estar en el hoy. Hoy es el día en que yo puedo experimentar al Señor. Ser pobres en espíritu significa que somos humildes, por lo cual reconocemos que no tenemos nada, no sabemos nada, aleluya, no podemos hacer nada y no somos nada. Yo últimamente estoy orando cuando me maravillo con las dimensiones del universo físico. Yo digo, Señor, yo soy una nanopartícula tripartita en este universo. Nano es más que microscópica. Soy una nanopartícula tripartita que es carne por fuera y espíritu por dentro y Dios por dentro, porque tú estás mezclado en mi espíritu. Tú te uniste, te mezclaste y te incorporaste conmigo. Yo, microbio en este universo, tengo un espíritu humano que te captó a ti como la vida que creó este universo y que tienes una economía y que tienes un propósito y que eres fresco y nuevo. Señor, yo quiero hoy esta realidad. Yo quiero tener la actitud
de vaciarme de lo que ya pasó para llenarme del Cristo fresco de hoy. Y en ese sentido, tenemos que reconocer que no somos nada, que no podemos hacer nada y que no tenemos nada. Gloria al Señor. Había un hermano querido de un país que se inventó un cántico, no sé dónde estará mi querido hermano. Y él en su cántico él decía, aquí nadie tiene nada. Hermano, lo único que tenemos es este rico Cristo en gloria instalado en nuestro espíritu. Uno, aquellos que son pobres en espíritu tienen un espíritu dispuesto para las cosas del Señor y para las cosas de la iglesia. Salmo 51, 12, que es un salmo crítico en los libros de Salmos, porque es el salmo que David escribe después de un fracaso descomunal que le permitió a David darse cuenta quién era él. Y el versículo 12 dice, devuélveme la alegría de tu salvación y sosténme con un espíritu dispuesto. David era un hombre que era conforme al corazón de Jehová. David fue un hombre que sirvió a su generación, pero David no se conocía a sí mismo. Así que él cometió una barbaridad, un fracaso terrible y descomunal, y fue roto. Tuvo un encuentro directo con la autoridad de Dios y fue quebrantado y hecho trizas. Y en medio de ese proceso, él descubre su necesidad de tener un espíritu dispuesto para recuperar la alegría de la salvación o el gozo de la salvación. Él se da cuenta en el proceso de ser quebrantado en su hombre exterior, de la manera en que el Señor permite que sea quebrantado, que esa es su necesidad. Y de aunque no está ahí, me cito el versículo 17, que es resultado consumado de la experiencia de David en el Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito. Dios no menospreciarás. Hermanos, para tener un espíritu pobre, nosotros necesitamos experimentar el quebrantamiento de nuestro hombre exterior, lo que conlleva tener un corazón quebrantado y un espíritu quebrantado. ¿Por qué? Porque descubrimos quiénes somos, descubrimos nuestro adversario interno. A veces la iglesia obtiene victorias por medio de la oración contra el enemigo externo, pero hay un adversario interno en nuestro ser que se opone al conocimiento de Dios, que nos llena, que nos mantiene llenos de nosotros mismos. Por lo tanto, el Señor tiene que quebrantar nuestro hombre exterior para liberarnos de aquello que estamos llenos, de manera que podamos tener un espíritu pobre para Él poder impartirse de manera nueva y fresca en nuestra experiencia diaria. Aleluya. Dice el 2, aquellos que son pobres en espíritu experimentan el espíritu de gozo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, y el espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Esa es una cita ad verbatim de Isaías 2 y 3. Así que la gran pregunta queda sobre el tintero. ¿Usted está experimentando al Señor de esa manera? Cuando tenemos un espíritu pobre y recargamos con el ungüento compuesto diariamente, con el dulce movimiento, saturándonos con el mover de la unción dentro de nosotros, ¿qué tenemos en nuestra experiencia? Pues tenemos que viene la sabiduría, viene el gozo, el entendimiento, el consejo, el conocimiento, viene el temor del Señor. Abundamos en las experiencias frescas y nuevas a partir de un espíritu que recarga diariamente, momento y momento, cargando nuevo y fresco aceite y teniendo una actitud de vaciarnos completamente del Cristo que ya pasó, del Cristo que ya nos suplió y nos suministró. Dice aquí, todo progreso espiritual depende del hambre que tiene el hombre. Deberíamos tener temor de estar complacidos con nosotros mismos, satisfechos con nosotros mismos y satisfechos con las cosas del pasado. En inglés hay una palabra, ellos tradujeron complacidos ahí. La palabra en inglés es complacent. Es cuando usted se conformó con donde usted está espiritualmente, se satisfizo y usted realmente no está avanzando en el Señor.
Y cae muchas veces en pensar que porque usted tiene un gran conocimiento objetivo de estas cosas y puede recitar el bosquejo y las citas y los estudios vida, que ese conocimiento objetivo le da un boleto para ser un vencedor. Y eso no es así, hermano. Todo lo contrario. Tener ese conocimiento objetivo aquí, pero no tener un espíritu pobre para comer, digerir, asimilar, ser saturados con el ungüento fresco y nuevo de la unción, a donde nos lleva es a la odisea. Es a una condición donde entendemos estas cosas, pero no estamos disfrutando el ungüento, no estamos teniendo un espíritu pobre para recargarnos con la rica experiencia de la unción, moviéndose y saturando nuestras partes internas de manera diaria. Así que cuidados con estar satisfechos meramente con tener un conocimiento objetivo de la verdad o vivir del pasado y no convertir eso en experiencia viva por medio de tocar la frescura de la unción. El estancamiento espiritual es el resultado de ser indiferente ante la carencia espiritual de uno mismo. Fracaso y decadencia, resultado de estar complacido con uno mismo. Ahí el hermano que estaba en el podio dijo esta frase: victoria pasada no garantiza victoria presente. Victoria pasada no garantiza victoria presente. Y ahí nos dan un versículo que yo llevo hablándolo meses y meses, Deuteronomio 4:25, que es la repetición que Jehová le da a la Nueva Jerusalén al punto de entrar a la tierra. Y el Señor los conocía, cuidado que los conocía. Deuteronomio 4:25 dice: y cuando hayáis entrado a la tierra y hayas disfrutado la tierra y tengas hijos y tengas nietos y languidezcas en la tierra y procedas a adorar ídolos que no tienen que ver nada conmigo. Esa es la estructura. Estoy parafraseando Deuteronomio 4:25. Lo que es bien relevante en Deuteronomio 4:25 es la nota que tiene ese capítulo. Languidecer en hebreo literalmente significa irse a dormir. Irse a dormir. ¿Qué es irse a dormir? Tener un espíritu viejo. Estar llenos de nosotros mismos. No vaciarnos diariamente del aceite consumido para llenarnos con aceite fresco. ¿Y qué causa eso? Disfrutamos, tenemos la bendición de la vida de la iglesia, tenemos hijos, tenemos nietos, pero nos vamos ¿a dónde? A dormir espiritualmente, a dormir espiritualmente. Y la nota dice que eso es resultado de perder la lozanía espiritual de las experiencias iniciales, lo que nos hace mustios a causa de la costumbre y de permanecer demasiado tiempo en un solo lugar. El que reciba la palabra, que la escuche. Muchos hermanos están en esa condición. Estamos aquí, nos movemos, amamos la vida de la iglesia, amamos el recobro del Señor, amamos el mover de Dios, pero realmente hay languidecer. Estamos durmiendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tenemos un espíritu pobre. No estamos cargando aceite diariamente. Hemos perdido la lozanía espiritual de las impresiones iniciales, de tener amores con el Señor e ir en pos de Él cada día. El estancamiento dice aquí, ya lo leímos, es el punto 2. 3, la victoria pasada nunca puede ser nuestra fortaleza presente. No podemos seguir adelante sin un nuevo conocimiento del Señor y una nueva visión de Él. Eso es diario. Cuando usted toca al Señor, cuando se mete en la palabra, cuando se mete en el ministerio, refrescando su experiencia espiritual, wow, nuevas impresiones, nueva visión. Usted se mete en la palabra y es nueva y fresca. Usted toca el ministerio y es como si nunca lo hubiese leído. Es una repetición maravillosa que trae más luz, más frescura, más renovación, más deseos de avanzar al Señor. Eso es lo contrario a languidecer, Y dice aquí, no podemos seguir adelante sin un nuevo conocimiento del Señor y una nueva visión de Él. Cuando pasa eso, inmediatamente se empieza a construir la autopista sin peaje para la Odisea. Recuerde eso, la Odisea tenía el mismo conocimiento y entendimiento de la verdad que Filadelfia.
pero no cenaba al Señor ni cenaba con el Señor. No comía, digería y asimilaba al Señor diariamente. Eso es complacencia. Eso es estar llenos de nosotros mismos. Eso es no tener un espíritu pobre que necesita recargar las frescas experiencias del ungüento diariamente, cada día. Hermano, nunca un vencedor, nunca se gradúa de esa experiencia. Deberíamos recordar, dice aquí, perdón, siempre que nos encontramos clamando, no puedo lograrlo, nuestro progreso ha comenzado. ¿Por qué razón? Pues yo tengo espíritu pobre. Yo soy uno que no tengo nada. Si no estoy disfrutando la frescura del Señor, no tengo nada. No tengo nada, aleluya. Pero cuando digo, Señor, no la hago en este asunto, entonces Dios fácilmente puede crear en nosotros un deseo por Él. Por lo tanto, aquí es crítico tener hambre, tener sed, tener hambre y tener sed. Deberíamos recordar que Dios nos da dificultades a fin de cavar más profundamente en nosotros, de modo que nos pueda llenar más consigo mismo. Yo les he estado citando a ustedes por mucho tiempo y acabamos de terminar un año y comenzar otro. La lectura de una lectura corta, no es muy larga, que se titula La necesidad de Dios y la meta de Dios. Muchos hermanos tomaron el capítulo 4 en su último día del año. Muchas localidades se reunieron para tener reuniones para despedir el año, leyendo el capítulo 4 de la necesidad de Dios y la meta de Dios. El asunto de tener nuevas metas para el año, nuevos comienzos. Yo les voy a pedir, por favor, hermanos, que lean el capítulo 5 y 6. Se los suplico. Se van a acordar de mí. Lean no solamente el capítulo 4 de la necesidad de Dios y la meta de Dios. Si usted fue uno de los que estuvo en esa reunión de fin de año, Señor, haciendo resoluciones para tener nuevos comienzos con el Señor. Lea el capítulo 5 y el capítulo 6. Básicamente lo que el Señor está diciendo allí es que como escogido y predestinado de Dios, Él ha predestinado y preparado nuestras experiencias externas con el propósito de que la cruz opere en nosotros la demolición de nuestro hombre exterior, mientras Él nos salva orgánicamente. Hermano, ni el calor, ni el frío, ni los hermanos, ni el diablo tiene la culpa. El Señor necesita demoler nuestro hombre exterior y Él ha arreglado nuestro entorno para quebrantar nuestro hombre exterior. ¿Cuál es el problema con nuestro hombre exterior? Que recibe los estímulos de la fachada del cosmos satánico. Yo les he estado citando una y otra vez Efesios capítulo 2:2. Y el alma nuestra tiene una energía limitada. Cuando usted está constantemente con su alma, con su psique, con su psiqui, recibiendo los estímulos de la fachada del cosmos satánico, todos los eventos geopolíticos, la política, el trabajo, las situaciones económicas, hay un ataque constante para tratar de desmoralizar, agobiar, agotar la energía de tu alma que es necesaria para que tú te puedas tornar al Señor. De manera que cuando usted está en esa vorágine y su hombre exterior no es quebrantado, lo que hace es seguir recibiendo estos estímulos de afuera. Y cuando llega el momento de orar, cuando llega el momento de la reunión, usted está agotado emocionalmente. Consumió en lo que no debió haber consumido su energía mental, emocional, para poder meterse en su espíritu a experimentar el mover fresco y nuevo del Señor. Eso es lo que dice Daniel 9:25. El espíritu del anticristo será levantado para desgastar a los santos. Dígame usted si no, viendo los eventos políticos, económicos, mundiales, se desgasta cualquiera, mi hermano, si usted está constantemente recibiendo esos estímulos. Así que, hermanos, seamos sabios. El Señor quiere demoler nuestro hombre exterior y permite situaciones y dificultades para que ese hombre exterior sea roto. Y por medio de esos boquetes que el Señor nos hace, el ungüento pueda fluir. El ungüento del Señor pueda fluir a nuestras partes internas para renovarnos. Dice aquí, siempre que lleguemos a estar vacíos, el Señor nos llenará. El progreso espiritual está relacionado con ser continuamente vaciados y continuamente llenados.
continuamente vaciados, continuamente llevados. ¿Qué hay en el medio? Espíritu pobre. Me lleno, cargo con al Cristo precioso en la mañana, en mi tiempo con el Señor. Me saturo con el ungüento. Durante el día consumo este Cristo maravilloso. Pasa ese día, permito el quebrantamiento del hombre exterior para que los estímulos del mundo no afecten mi mente, mi voluntad, mi atención, mi energía mental y emocional. Y en ese proceso puedo tener el tiempo suficiente para mirar al Señor, para disfrutarlo e inclusive para interceder, para llevar el ministerio de oración de la iglesia. Descanso, tomo mi descanso en el Señor y al otro día vuelvo de nuevo a cargar mi espíritu con el aceite fresco porque tengo un espíritu pobre. Un hermano sabio dijo que él tomaba 5 minutos para leer la prensa diaria, 5 minutos. Usted dirá, wow, el hombre tendrá una memoria fotográfica en 5 minutos. No, es lo que estaba queriendo darnos en un principio. No es que vivamos ahora como ermitaños sin saber las cosas externas, pero usted tiene que saber cuidar su higiene espiritual para que usted reciba estrictamente el conocimiento necesario que usted necesita de las cosas externas para poder vivir una vida humana adecuada y cumplir con sus responsabilidades, pero no para permitir que eso lo agobie y lo cancele en sus partes internas con respecto a la energía que necesitamos para poder dedicarle tiempo al Señor. La letra E dice, de cierto digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y aquí viene un elemento, y me cita Lucas 18. Recuerde que Lucas 18 tiene cuatro etapas de crecimiento allí. El niño es la primera etapa de crecimiento. El Señor obviamente dejó que los niños viniesen a él. La segunda etapa de crecimiento tiene que ver con el principal, el joven rico, que tiene que tomar unas decisiones con respecto a su escala de valores. Y nosotros habíamos visto que este hombre rico tenía dos riquezas, las materiales y todo el conocimiento viejo y objetivo que tenía la Biblia. Él conocía todos los mandamientos, pero no estaba vaciando su espíritu por medio de ir en pos del Señor para vaciarse y llenarse con la frescura de este Cristo que es nuevo. Por lo tanto, no tenía la actitud de un niño. Dice aquí, un niño el cual no está lleno ni ocupado por conceptos viejos puede recibir fácilmente un pensamiento nuevo. ¡Aleluya! Así que cada mañana yo tengo que ser como un niño. Yo quiero recibir un pensamiento nuevo del Señor. Yo quiero recibir nueva revelación, frescura del Señor para mi vida. Las personas necesitan ser como niños y al tener un corazón que no está ocupado, recibir el reino de Dios como algo nuevo. Aleluya. Usted dirá, bueno, estos hermanos tienen conferencias y yo escuché estos mismos mensajes en el año tal y después lo que usted dice, ya yo sé eso. Cuando usted dice, ya yo sé eso, usted acaba de declarar que usted es un viejo espiritual. No se trata de que no necesitemos la repetición de la verdad. Pablo nos dijo que a él no le era oneroso repetirnos las mismas cosas. El problema no es repetir la verdad, el problema es no ser como un niño y estar ocupados con nosotros mismos, estar ocupados con nuestro adversario interno, vivirnos a nosotros mismos en nuestra condición espiritual, no descargar nuestro espíritu de las experiencias viejas para ser llenados con el aceite fresco diariamente. Entonces, aunque lo que los hermanos compartan en una conferencia o un entrenamiento, ya lo sepamos intelectualmente, cuando escuchamos esa palabra es completamente nueva y fresca. Y apreciamos, aleluya, que por medio de esa palabra el Señor nos puede nutrir para poder metabolizar al Señor en nuestras partes internas. Bueno, hasta ahí con el espíritu. Vamos al corazón puro. Dice aquí, bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Fíjense que las recompensas aquí es el reino de los cielos, que implica recompensa dispensacional por medio de correinar con Cristo en la era de la manifestación del reino de los cielos, en la sección celestial del reino milenial. Les di la herramienta de la tabla que está al final del Nuevo Testamento o versión recobro de la Biblia, maravilloso para ver eso.
Pero aquí tiene que ver con una composición interna que es más compleja que nuestro espíritu humano. ¿Y cuál es la recompensa? Ver a Dios. Hermano, ¿cuál es nuestra recompensa? Realmente nuestra recompensa es obtener responsabilidad administrativa durante el reino milenial y gobernar sobre ciudades. No, nuestra recompensa es ver a Dios, es ver a Dios. Y cuando uno ve a Dios, consume a Dios. Siempre me recuerdo de la experiencia de María, María a los pies del Señor, y María estaba consumiendo al Señor por medio de escuchar sus palabras y por medio de verle a Él. Verle con el corazón singular es consumirle. Y consumirle causa que Dios se pueda forjar en nuestro ser interior. Nuestra gran necesidad es más Dios edificado en nuestras partes internas. Así que necesitamos una gran necesidad de mirar, de ver al Señor cara a cara, de consumirlo diariamente. Tener un corazón puro significa un corazón singular, sin buscar nada que no sea el Señor mismo, a fin de que Cristo pueda crecer en nosotros sin impedimento alguno. Y ahí nos da Mateo 13. Yo les dije que Mateo 13 tiene que ver con la apariencia del reino de los cielos. Tiene que ver con la faena que la semilla de la palabra que ha sido sembrada en nuestro espíritu tiene que llevar dentro de nuestras partes internas. ¿Para qué? Para exponer el terreno endurecido, para sacar las piedras internas, para quemar los espinos y abrojos que ahogan el crecimiento de la semilla. Todas esas cosas están en la esfera de un corazón que está obstruido y que no es singular para los intereses del Señor. Y recordemos aquí que corazón puro no es necesariamente corazón limpio. Corazón limpio es cuando aplicamos la sangre de Cristo y confesamos bajo el alumbrar de la luz divina las cosas que son injusticia, pecados, iniquidades, pecados de ignorancia, desvío, conductas que son transgresiones, y la luz del Señor nos alumbra y nosotros nos confesamos y aplicamos la sangre de Cristo conforme a primera de Juan 1:9, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso no es ser puro. Puro significa cuando nuestro corazón es singular, cuando no tenemos un corazón, perdonen el ejemplo, visco, que quiere mirar al Señor y que está pendiente de 4 o 5 cosas más. Eso es un corazón impuro. Señor, no solamente disponemos de la redención judicial para limpiar nuestras conciencias de obra muerta cuando el Espíritu indica que hay injusticia o pecado en nuestra conducta, en nuestras acciones. Y alabado sea el Señor por la aplicación de la sangre preciosa. Pero ahí se está refiriendo a un proceso mucho más profundo, que es el proceso de causar que nuestro corazón sea singular, tenga una sola meta, un solo objetivo. Aleluya. Y por eso es que se dice que es un corazón sencillo, singular. No está visco, está mirando para un solo sitio. Aleluya. Señor Jesús. Si somos de corazón puro al buscar a Dios, nuestra recompensa es que veremos a Dios. ¿Por qué? Porque la vista está calibrada completamente. Usted no está visco. ¿Por qué muchas veces tú no tienes la experiencia de ver a Dios en tu situación en particular? Porque tu corazón está mirando 5 cosas a la vez. Y obviamente no puedes refractar, no puedes calibrar tu vista para ver al Señor en medio de esa situación. Dígale a su vecino, estás visco. Mientras tengas un corazón visco, mirando para 4 o 5 lugares, no hay manera de ver a Dios en tu situación personal. Señor Jesús, sálvame. Entonces, ¿a qué nos debe llevar a eso? Señor, yo necesito más Dios en mis partes internas. Yo necesito que tú forjes en mi ser. Señor, yo no soy puro. Yo reconozco que yo te amo a ti, pero tengo un problema con esto. Yo amo lo otro. Tengo otra situación. Eso es abrirnos al Señor de manera genuina. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que el Señor se forja en nosotros y corrige nuestra visión. Aleluya. Para enfocarlo a Él. Y empezamos a tener la rica experiencia de ser impartido por el rostro del Señor, por el prosopón, por la impartición del Señor dentro de nuestro corazón para recibir más Dios añadido en mi parte emotiva, en mi mente y en mi voluntad. Cuando Dios se le apareció a Job, él vio a Dios, por lo cual él ganó a Dios en su experiencia personal y se aborreció a sí mismo.
Todos conocemos ese versículo en Job: de oídas te conocía. Job tenía un conocimiento intelectual. Probablemente sabía todos los estudios vida y se sabía el reino de memoria, los 50 capítulos, pero era visco, no tenía una aparición, no tenía una experiencia personal del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor sencillamente trató con él. ¿Por qué el Señor fue tan tremendo con Job? Bueno, porque Job es un ejemplo de la demolición de nuestro hombre exterior, aún de nuestra espiritualidad independiente del Señor mismo. Y Señor, por medio de esa experiencia de quebrantar el buen hombre, el hombre que era moral, que tenía una conducta ética, pero no tenía a Dios forjado en sus partes internas. El resultado de ese trato tan severo fue que él antes conocía, oía de Dios, pero ahora le está viendo a Dios. Ahora él tiene una visión singular de la persona del Señor en su vida. Hoy día nuestro Dios es el Espíritu todo inclusivo, como consumación del Dios triuno. El Dios a quien debemos mirar, el Dios al que debemos mirar. Aleluya. Hoy es el Espíritu consumado y podemos mirarlo a Él. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Todo nuestro ser, nuestra parte emotiva, nuestra mente, nuestra voluntad, tiene que ser metida dentro de nuestro espíritu regenerado. ¿Por qué? Porque allí mora el hombre interior. Ahí está el Cryptos Anthropos. Ahí está el hombre interior del espíritu. Cuando nosotros fijamos nuestra atención psicológica dentro de esta persona maravillosa, Él tiene la oportunidad de infundirse en nosotros. Y la primera evidencia de esa infusión, no importa la edad espiritual que tenemos, es que somos renovados. Tenemos la esencia nueva, fresca del Señor. Eso permite entonces el proceso de la transformación y finalmente permite la conformación, llevarnos a la etapa madura de la plena filiación en el Señor, que va a dejar pendiente solamente la transfiguración de nuestro cuerpo. Esa es la faena que como vencedores, como discípulos del reino, debemos estar llevando a cabo en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de iglesia como miembros edificadores del cuerpo de Cristo. Aleluya. Vemos a Dios a fin de poder ser constituidos de Dios. Colosenses 2:19, el aumento de Dios. Ver a Dios nos transforma y ver a Dios equivale a ganar a Dios para llegar a ser Dios en vida y naturaleza, obviamente no en la deidad. Los atributos no comunicables de la deidad, de eso no participamos, pero de los comunicables sí, pues somos participantes de la naturaleza divina. Y como la novia de Cristo, venimos a hacer su reproducción como novia para su satisfacción. Cuando experimentamos el rema de Dios en Efesios 5, aleluya, venimos a experimentar el lavacro que elimina las manchas y las arrugas, para ser la novia preciosa en amores que satisface al novio. Y cuando en Efesios 6 experimentamos el rema de Dios como la espada del Espíritu, esa espada aniquila internamente nuestro adversario interno, las cosas deformadas que hay dentro de nuestra psique que se oponen al reino de los cielos en nuestra vida. Gloria al Señor. Le voy a dar otra referencia del ministerio importantísimo. Por favor, hermano, eso que yo acabo de decir, estudio Vida 97 del libro de Efesios. Mañana, saque, vaya, lea con un corazón ese estudio Vida 97. El guerrero corporativo de Efesios 6 toma con toda oración el rema de Dios, no solamente para orar de manera que el enemigo externo sea echado abajo por las oraciones de la iglesia, sino que mientras está orando e intercediendo, la macaria, la espada del Espíritu, aniquila internamente su adversario interno. Nuestro problema muchas veces no es el enemigo externo, es el adversario interno que está allí dentro de su ser, su mente deformada, su fisura psicológica, sus ambiciones no satisfechas, las cosas que la salvación orgánica tiene tarde o temprano que tocar dentro de nuestras partes internas. Para eso es el rema, como la espada del Espíritu. Por fuera aniquila el enemigo por fuera, pero por dentro tiene que aniquilar el adversario interno dentro de nuestras partes internas para que Dios pueda ser añadido por medio de las experiencias de la salvación orgánica. F. Cuanto más vemos a Dios y amamos a Dios, más nos negamos a nosotros mismos y nos aborrecemos a nosotros mismos. ¿Por qué razón?
porque la Biblia lo dice, no, porque el proceso de la salvación orgánica nos va mostrando a la velocidad de la vida cuán dañadito yo estaba en mi ser interior, que fue la experiencia de David en el Salmo 51, que es la experiencia de el hijo pródigo cuando volvió en sí y se dio cuenta de la barbaridad que había hecho. Pero el Señor permitió esa experiencia para que él viniera arrepentido y quebrantado, pero había vestido listo para él. Y él experimentó la redención judicial con el lavamiento de la sangre preciosa y pudo sentarse a comer becerro engordado, que tiene que ver con nuestra salvación orgánica, el disfrute subjetivo que tenemos de nuestra persona. ¿Quién fue el que en la casa del Padre no disfrutó becerro engordado? El hermano mayor. El hermano mayor es el que está lleno de él mismo. El que no tenía becerro engordado porque no tenía una relación directa con la vida del Padre. Sin embargo, se mueve en la iglesia y hace todas las cosas correctas. Y cuando el que se perdió se salvó, se ofendió y le cuestionó al Padre. ¿Tú sabes lo que eso significa? Tú estás lleno de ti mismo. Tú necesitas ser quebrantado para que te des cuenta que toda esa actividad que tú estás generando, tú no te conoces a ti mismo. Y no sabes realmente que tú estás lleno de ti mismo, aún cuando estemos sirviendo y haciendo los movimientos correctos dentro de la vida de la iglesia. Oh, Señor Jesús, esto es una palabra que nos expone a todos, queridos hermanos. Así que recuerde, Estudio Vida 97 del libro de Efesios. El progreso espiritual, dice, perdonen, leo, no quiero brincar. Si vemos al Señor, veremos que las cosas y objetos de este mundo son basura. Aborreceremos vivirnos en nuestra vida del alma, porque descubrimos realmente de lo que estamos hechos y cuán dañada está nuestra psiquis por causa de la caída. El progreso espiritual, letra H, es el aumento del elemento de Dios en nosotros, la disminución de las cosas de nuestro interior que usurpan el lugar de Dios. Para eso es la salvación orgánica. Dios es edificado en nuestras partes internas por medio de la experiencia del mover del Cristo neumático. Nuestra alma es renovada, transformada y conformada. Dios se aumenta y el suministro de gracia está en nosotros para abastecer y pastorear como esclavos a los santos en la casa del Señor, para que los santos sean perfeccionados y reciban nutrición de parte del Dios que se ha edificado en nuestras partes internas. Aleluya. Mientras haya una cosa, un evento o una persona que tome posesión de nosotros, habla algo en nuestro corazón que usurpa el lugar de Dios. Un ídolo es todo aquello en nuestro interior que amamos más que al Señor o que reemplaza al Señor en nuestra vida. Y tengo que ser honesto con ustedes. Viene un evento deportivo y de momento usted se enredó como perro y gato con los hermanos del otro país porque el equipo de fútbol suyo es mejor que usted. O viene la situación política, de momento yo veo hermanos poniendo en los medios sociales y digo, ¿qué le pasó a este hombre? Lo que gobierna verdaderamente tu espiritualidad salió para afuera. Eso es lo que ha sucedido y se ha expresado lo que verdaderamente gobierna tu espiritualidad. Hermano, yo no estoy trayendo esto como una amonestación para acusar a nadie. Todos estamos en el mismo bote. Y vuelvo y leo. Mientras haya una cosa, evento, persona que toma posesión de ti, hay algo en tu corazón que usurpa el lugar de Dios y manipula tu espiritualidad. Eso es lo terrible. Manipula tu espiritualidad. Eso es parte de tu adversario interno y es un ídolo. Y tienes que permitir que la espada del Espíritu lo aniquile. Señor Jesús, da una palabra de justicia. Entonces, dice la J, debemos ser puros en nuestro corazón. No debería estar ocupado con nada que no sea Dios. Progreso espiritual depende del grado en que nuestro corazón esté vuelto hacia Dios. Cuanto más una persona está en la palabra de Dios, más pura llega a ser. Pero recuerde, en Efesios 5, la palabra es rema. Efesios 6, la espada es el rema. No es meramente la palabra como conocimiento objetivo, es la palabra como conocimiento objetivo que tengo en mi alacena mental, que la
cocino, la como, la digiero y la asimilo por medio de oración, confesión, por medio de mirar al Señor cara a cara. Entonces metabolizo la palabra se convierte en rema y es la espada del Espíritu que aniquila a mi adversario interno y es el ungüento que quita las manchas y las arrugas para hacerme parte de la novia vencedora. Esa es la experiencia normal de los creyentes en su mover. Señor Jesús. Así que la palabra nos purifica de cualquier otro novio o de cualquier otro ídolo o de cualquier otra cosa que usurpa el corazón del Señor. Hermano, por causa de tiempo, yo creo que ya con estos 2 puntos liberamos el meollo de esta carga para que esto les sirva a los que van a utilizar esta palabra para estudiar o para profetizar. Brevemente, el punto 3 lo resumimos de esta manera: tener un corazón ensanchado, que es un punto subsidiario a la sección 2. El hermano dijo, Dios le dio, él citó la palabra del Señor relativa a Salomón y citó el asunto de que él pidió anchura de corazón. Y el comentario que hizo el hermano en plataforma fue: lo más necesario en la vida de iglesia, lo más necesario en la vida de la iglesia es la anchura de un corazón donde todos puedan entrar, donde todos puedan entrar. Cuando tenemos ese corazón, el Señor nos da la sabiduría de cómo pastorear, amar a todo tipo de hermanos en la vida de la iglesia. Señor, yo necesito que tú sanes mi corazón para que en él quepan todos mis queridos hermanos. Gloria al Señor. Y en el punto 4, el asunto de la novedad de experimentar la novedad del Señor no es otra cosa sino experimentar la renovación del Espíritu como el ancla y base de las experiencias más profundas de la salvación orgánica, como la transformación y la conformación. La letra E lee: somos renovados. Estoy en el 4 Romanos, letra E, de día en día por medio de 4 ítems. 1, la cruz. 2, el Espíritu Santo, quien nos reacondiciona, nos reconstruye y nos remodela con la vida divina. Y ahí nos da Tito 3:5, donde dice que necesitamos el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Si no hay renovación, no tenemos la base orgánica para la transformación y para la conformación que nos lleva a la madurez dentro de la filiación divina. Y eso ¿cómo debe ser ese proceso? Ese proceso es un proceso que debe ser día tras día. Aleluya. La letra H dice: el hecho de que amemos al Señor y ejercitemos nuestro espíritu en oración y en la lectura de la palabra día tras día cambia y renueva la mente. En esto consiste deshacernos de todos los conceptos viejos respecto a las cosas de la vida humana y ser hechos nuevos otra vez por la enseñanza de las Santas Escrituras y el alumbrar del Espíritu Santo. Así que necesitamos el ala del conocimiento objetivo de la verdad regular, a llenar nuestra despensa mental del rico conocimiento de la verdad, pero diariamente por medio de comernos la palabra del Señor, digerirla y asimilarla en nuestra confesión, en nuestra oración, causar que el logo venga a ser rema, que produzca la renovación sobre la cual se ancla un ciclos constantes seguros de la experiencia de la salvación orgánica, que no es otra cosa que más Dios siendo añadido a nuestras partes internas. Y el recobro del Señor depende de que exista en la tierra un pueblo que está en esa experiencia. Punto 5. El recobro del Señor depende de nuestro corazón renovado y purificado y de nuestro espíritu renovado y fortalecido. Cuando nuestro corazón sea totalmente poseído por Cristo, nuestro espíritu sea ejercitado habitualmente para tocar al Señor, Dios tendrá manera de proceder y el recobro será prevaleciente. Así que, ¿qué necesitamos en cuanto al hombre, en cuanto al espíritu pobre y el corazón singular o puro? Necesitamos ciclos constantes de la experiencia del Señor por medio de su palabra y por medio de el comer, digerir y asimilar a esta persona, causando que todas aquellas cosas que ocupan nuestro corazón y que nos hacen ser viscos sean eliminadas por la salvación orgánica, nosotros podamos ver al Señor en nuestra experiencia y del Dios edificado en nuestras partes internas,
podamos ser discípulos del reino de los cielos, que reconocemos que estamos bajo esa disciplina de ser madurados y perfeccionados, porque le hemos pedido al Señor que queremos correinar con Él en la próxima era. Hermano, levante la mano si usted quiere correinar con el Señor en la próxima era. Pues hermano, tenemos que ser discípulos del reino. Tenemos que tener un corazón puro que diariamente descarga el aceite consumado para rellenarlo con el aceite fresco del Señor. Tenemos que ser como un niño. Tenemos que tener un corazón que diariamente se abre al novio en nuestro espíritu para eliminar cualquier otro ídolo por medio de la salvación orgánica, cualquier otra cosa que se opone al gobierno del reino de los cielos en la vida. Y termino con esto, en nuestra vida. Termino con esto. Hermano, el reino de los cielos es un asunto de autoridad. ¿Usted sabe en qué consistía la autoridad de José en Egipto? ¿Se recuerdan de José? José pasó por las estaciones de Egipto. Él tuvo una visión, un sueño que gobernó. Hermano, nosotros estamos aquí en el recobro del Señor porque somos visionarios. Somos visionarios. Somos en cierta medida gente que para el mundo son unos locos que están tratando de edificar un arca en el patio de su casa. Aleluya. Y estamos criando a nuestros hijos bajo esta visión y estamos viviendo este tipo de vida cristiana en medio de estas circunstancias. Y el Señor le dio una visión a José, pero el resultado de esa visión fue que lo mandaron por un pozo. Después del pozo lo vendieron, cayó en la casa de Potifar. Después le dañaron su reputación por causa de la mujer de Potifar. Después termina nada más y nada menos que en la cárcel de Faraón para interpretarle los sueños a otra gente. Uno que había recibido la visión de las visiones, le interpretaba las visiones a todo el mundo, pero las de él no se cumplían. Hasta que llegó el momento de la vida divina. Hasta que llegó el momento en que él tenía la madurez necesaria para poder interpretar el sueño del faraón. Y eso catapultó a este José para tener autoridad sobre la tierra de Egipto y para estar soberanamente allí para sus hermanos, los mismos que lo habían traicionado, para estar allí para sus hermanos, para la preservación de la generación llamada, por donde más adelante en el tiempo vendría la encarnación de nuestro Señor y Salvador. Esa es la importancia dispensacional de esto. Pero ¿cuál fue realmente el resultado de la experiencia de José en los tratos? Que él se convirtió en un almacén de comida. Dios le dio la madurez y la capacidad para convertirse en un almacén de comida. ¿Para alimentar a quién? Para alimentar a los santos. Para alimentar inclusive en los años de las vacas flacas a los que fueron nuestros enemigos. Y usted dirá, wow, Señor. Así que si estamos experimentando el trato del Señor porque hemos determinado tener un espíritu pobre diariamente y un corazón singular para los intereses del Señor, anímese, somos visionarios y nuestra oración debe ser, Señor, dame un corazón puro, un corazón puro, un espíritu cargándote a ti como el ungüento diariamente en mi experiencia, para que haya mucho Dios edificado en mi ser, de manera tal que yo pueda alimentar, apacentar a los creyentes en la vida de la iglesia, para que el cuerpo se edifique. Hermanos, con esto me callo. Eso es verdadera autoridad espiritual en el cuerpo. Le pasamos la bola a los hermanos en los controles. Una bendición estar en esta primera reunión acá en el 2026. Señor me los bendiga igual de a todos. Amén.